Hoy día se celebra hoy es el Día del Bombero Peruano, no es verdad, y me llama la atención que con todo lo que hemos hablado sobre los bomberos y con toda la discusión no se le haya dado la importancia al día, ¿no? Que debería dársela en realidad, ¿no? Por el papel que cumplen los bomberos en la sociedad peruana. Está con nosotros el señor Saúl Montenegro Tello, él es presidente del Comité de Seguridad contra Incendios de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenido. Muchas gracias, señor Luca. Sí, ¿No? El día de hoy se celebra 156 años de vida institucional en el Cuerpo de Bomberos. Yo, si me lo permite, aprovecho la oportunidad para hacer extensivo esta felicitación a todos los integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que cumplen una gran labor al servicio de la sociedad. ¿Usted mismo es bombero o no? Bueno, sí, yo tengo 29 años en el Cuerpo de Bomberos, así es. 29 años. Así es, 29 años de servicio. Qué increíble. Ahora, ¿cuál es la situación hoy de los bomberos? Porque finalmente le damos vueltas y vueltas a este tema y no terminamos de agarrar del toro por las astas. El otro día vi un spot publicitario que ha tenido mucho éxito en Chile por la controversia que generó. En el que dicho de paso participó un sobrino mío que es un extraordinario publicista. De repente salió en las redes sociales una publicidad del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, donde decía que como los bomberos no tenían plata para nada, habían decidido vender publicidad. Entonces, como las camisetas de fútbol, en los chalecos, en las casacas iba a haber marcas, en las bombas iba a haber marcas, ¿no es cierto? Cascos iba a haber marcas, y esto era para allá, pues como no tenían cómo, iban a sacar dinero de ahí. La reacción que se produjo fue increíble. En realidad era una provocación, porque sobre lo que querían llamar la atención los bomberos es la falta de compromiso de, por ejemplo, muchas empresas privadas que se beneficiaban, digamos, del servicio de los bomberos, pero que no colaboraban con el Cuerpo de Bomberos. Y lo que se generó fue fantástico, porque no solamente llamó la atención, sino que estimuló a que muchas empresas se comprometieran a apoyar al Cuerpo de Bomberos, no solo de Rancagua, sino de todo el país, ¿no? Y eso nos lleva un poco por comparación a la situación que vivimos en el Perú, ¿no? Hace cuántos años que le damos vueltas y vueltas a las precariedades en el Cuerpo de Bomberos. Sí, yo en realidad quisiera hablar como un ciudadano frente a esta realidad. Me pongo en los zapatos del ciudadano y miro al Cuerpo de Bomberos. Definitivamente el Cuerpo de Bomberos de alguna manera está pasando una situación de institucionalidad. Ellos están recuperando su institucionalidad luego de haber pasado por una crisis. En estos momentos hay todo un tema de proyección para que ellos de alguna manera puedan hacer una reforma respecto a su organización. En realidad, si nos ponemos a pensar, sí, pues las entidades industriales, las entidades privadas, de alguna manera podrían hacer un colectivo, en este caso, para poder de alguna manera apoyar. Pero ¿cómo se resuelve en otros países? Bueno, en realidad lo que pasa es que en otros países el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el Cuerpo de Bomberos muchas veces no depende del Estado, o sea, no forma parte del organismo, como un organismo del Estado. En nuestro caso, en el caso del Cuerpo de Bomberos en el país, sí, es una estructura dentro de el Ministerio del Interior actualmente. Entonces quizás hay ciertas dificultades en ese sentido, puesto que no tienen una autonomía y ellos pues tienen que actuar con la autoridad de más arriba, ¿no? Para poder hacer algún tipo de gestión en ese sentido, ¿no? Pero tienen su propio presupuesto, definitivamente, ¿no? Es posible que quizás ese presupuesto no sea lo suficiente. Ahora, usted, señor Montenegro, es del Comité de Seguridad contra Incendios, presidente del Comité de Seguridad. Sí. ¿Y cómo enfrentan ustedes esto? Porque hay algo que ha llamado la atención en las últimas semanas, la cantidad de incendios, que no estoy hablando de los incendios forestales, que ya son un tema serio, sino incendios, ¿no? De todo tipo, en almacenes, en plantas industriales, ¿no? Bueno, aparte de los ocurridos como en el caso de este incendio que afectó a la comunidad Shipiba, ¿no? Asentada en el centro de Lima, al lado del río Rímac. ¿Qué es lo que está? ¿Cómo operan ustedes frente a esta situación? O sea, ¿cómo manejan el tema de la prevención?
Bueno, en realidad muchas empresas en el país se constituyen y también invierten en temas de seguridad. También cumplen con los requisitos que están establecidos en los reglamentos y en las leyes. Lo que pasa que definitivamente estas medidas a veces son sobredimensionadas, estas exigencias por parte de la autoridad competente. En muchos casos se exige demasiado, y esto porque de alguna manera los reglamentos y las leyes están un poco controversial respecto a las exigencias. Es decir, es muy difícil de poder interpretarlas, porque dentro de este reglamento están dispersas en muchas normas, en muchas de estas normas. Hay un reglamento nacional de edificaciones que tiene su norma A130 y la A010, que son normas que de alguna manera se constituyen para estos temas de prevención de incendios, pero adicionalmente, cuando deseamos encontrar otra información, tendríamos que, a veces tenemos que recurrir a otra información dentro de esta misma. Es decir, nos está faltando un código específico que contribuya a la prevención. Pero el problema es que sobre que tiene uno más bien la impresión, ya es probable que haya una serie de reglamentaciones que puedan ser engorrosas. Pero, por ejemplo, ahora último que hemos tenido este incendio en el VK, en Larcomar, o sea, resulta que no había rociadores, resulta que que las mangueras no llegaban hasta donde debían llegar, resulta que se habían hecho construcciones donde no se debía ante la eventualidad de un incendio, ¿no? E incluso que no habían los extinguidores que debía haber en los lugares donde debía estar. Y a partir de esto muchos municipios han iniciado, digamos, por reacción, inspecciones y por todos lados tenemos el mismo problema. Es decir, que requisitos mínimos no se están cumpliendo en realidad. Sí, en realidad existen pues edificaciones existentes y edificaciones que de alguna manera no les corresponde la aplicación del reglamento nacional de edificaciones, que comienza a regir a partir del 2006. Hay muchas edificaciones existentes que se respaldan del reglamento de construcciones antes del 2006, en la que hay ciertas medidas en las que no les correspondería implementar. Pero esto es un tema, digamos, de moral, ¿no? O sea, de alguna manera, si yo tengo un negocio donde van a confluir muchas personas, y si bien es cierto, el Reglamento Nacional de Edificaciones no me afecta, y las medidas en el Reglamento Nacional de Construcciones no estaban específicamente preparadas con estas que hoy se utilizan, entonces definitivamente yo creo que los gestores en seguridad de estas instalaciones, por moral, por una cuestión de necesidad y de medidas para la seguridad humana, deberían tomarlas en cuenta, ¿no? Porque hoy esta edificación, este negocio del Larcomar aduce de que en realidad no estaba afectada por Reglamento Nacional de Edificaciones, y por lo tanto pues no estaba obligada, no tenía las obligaciones a tener los rociadores, ¿no? Por ejemplo, no tenía las obligaciones exactamente, y es por eso que ahí están las consecuencias. Bueno, y en el otro incendio en el que la investigación está pendiente de terminar, ¿no es cierto? En el caso del incendio que se originó en el almacén del Ministerio de Salud. Pero ahí también se plantea el mismo problema. ¿Cómo es posible que empiece un incendio y se extienda, ¿no? Y si no llegan los bomberos y ven de dónde saca agua, es decir, porque no han operado rociadores? Se supone que debe haber, digamos, un protocolo para actuar frente a un incendio, claro que sí. y que este pueda ser rápidamente controlado si el personal está entrenado, si tienes los requerimientos. En realidad a eso le llamaríamos viejas lecciones que en realidad no terminamos de aprender. Y en este caso, las entidades del Estado. No es la única entidad que ha sido afectada. Porque no estamos hablando de una empresa privada, estamos hablando de las propias entidades del Estado. Así es. Y esta a su vez, obviamente, repercute en una entidad privada que estaba colindante. Claro, la fábrica de suelas que estaba al lado, ¿no? Entonces son viejas lecciones que en realidad no terminamos de aprender. Lamentablemente ese mismo día ocurrió una nueva lección en esta época moderna para los bomberos, porque se perdieron 3 vidas.
y justamente el Cuerpo de Bomberos está trabajando estos temas de mejorar sus procedimientos de intervención para evitar este tipo de situación. Pero sí, pues el Estado se olvida de cumplir a veces los mismos reglamentos, las mismas leyes, que ellos de alguna manera lo constituyen por alguna obligación. Claro, el Estado establece como obligación para todos y el Estado no cumple. Así es. Y eso hace que definitivamente... Claro, pero usted llama la atención, señor Montenegro, sobre un asunto que es bien importante. Es decir, más allá que la ley lo diga o no lo diga y si el reglamento es engorroso o no, si uno tiene una planta industrial o un negocio donde hay material inflamable, la mínima responsabilidad para con sus empleados, para con el público que pueda atender, para con los vecinos del negocio, es tener los protocolos y los mecanismos para sofocar un incendio en el caso de que este ocurra. Sí, pero fíjese, lamentablemente eso no parece ser una práctica común, ¿no? Fíjese, además que no es suficiente. Las medidas de protección contra incendio, requisito de las leyes y los reglamentos muchas veces no son suficientes si es que no se buscan mecanismos de educación, no se buscan mecanismos para impulsar una cultura de la actitud y el comportamiento responsable que deben tener no solamente los industriales, no solamente los inversionistas, sino también toda la ciudadanía en general, ¿no? Porque muchas veces este tipo de orígenes de incendio ocurren por una mala práctica de parte de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, yo creo que esto, en la medida del caso, debería ser un llamado de atención en general, ¿no? Quisiera que terminemos, don Saúl, con una, no sé si es posible una invocación suya, porque a mí me ha llamado la atención. Usted dice, hay una legislación que es muy engorrosa que hay que resolver, sí, pero más allá de la legislación hay que actuar con responsabilidad moral frente a la sociedad con respecto a este tema de la prevención de incendios. Por supuesto, mire, acá está involucrado el tema de la legislación, está involucrado el tema de la autoridad competente y por supuesto el profesionalismo que debe tener la autoridad competente, ¿no? Entonces, la propuesta es de alguna manera actualizar los reglamentos vigentes, actualizarlos y ¿por qué no quizás tener una fuente única en lo que se refiere a seguridad contra incendios, en la que se haga extensiva la convocatoria a todos los sectores involucrados, el sector consumo, el sector técnico, el sector productivo, todos deben confluir para especialistas, representantes especializados, para constituir un solo reglamento y que vaya de la mano con la innovación y la tecnología. Porque es importante, se nos ve una ciudad tan moderna, hoy se habla de edificaciones de más de 30 pisos, se habla de sótanos por debajo hasta de 10 sótanos, entonces... ¿Quién va? O más quizás. Entonces, ¿qué profesionales van a tratar de buscar soluciones frente a eso? Y nuestra legislación, de alguna manera, también no hace referencia a ese tipo de sistemas constructivos. Mire, y por otro lado, la autoridad competente, que en este caso son los municipios, no digo todos, pero la responsabilidad en la gestión de quién asume la responsabilidad, exitosa, no solamente en la recepción de las obras, porque y no solamente en los que manejan las inspecciones técnicas de las edificaciones, sino que de alguna manera se constituyan los profesionales especializados en ese tema. ¿Y qué es lo que está pasando? Actualmente en muchas municipalidades son nombrados a dedos o políticamente, ¿no? Y no necesariamente... no son gente calificada, claro, para no la son función. gente calificados. Entonces, cuando se construye y el municipio tiene que aprobar estos proyectos, muchas veces estos proyectos no son supervisados, no se supervisan, no se recepcionan adecuadamente, no se aceptan los sistemas de protección. Y mire la otra responsabilidad que tiene el municipio, que es antes de la ocupancia de la edificación, tienen que los inspectores, la oficina de inspecciones técnicas de edificaciones tiene que ir también a su vez y hacer una nueva evaluación de esas condiciones para que recién la seguridad humana en esa edificación se constituya en forma segura. Pero mire, imagínense, hasta ahí hay una gran responsabilidad donde de alguna manera tiene que ver mucho los profesionales. En nuestro país,
los profesionales en protección contra incendio tienen una credibilidad en cuanto a una certificación? No, en el país son contados con los dedos si es que en verdad tenemos profesionales con grado académico, porque el tema de la protección contra incendios en el país no es una ciencia totalmente diferente a lo que es la ingeniería común y corriente, o sea, perdón, una ingeniería sanitaria, una ingeniería eléctrica o la propia arquitectura. Yo le agradezco muchísimo al señor Saúl Montenegro Tello, presidente del Comité de Seguridad contra Incendios de la Sociedad Nacional de Industria, por estar con nosotros. Henry Bautista está en vivo con una información de último minuto.